En Colombia, la guerra no es solo una noticia, es la vida de millones de personas y la memoria histórica de todo un país marcado por la violencia y el conflicto armado. ¿Qué pasa cuando el despojo te hace ajeno en tu propio territorio? Antonio Arenas. Hola, mi nombre es Lucía Vallejo. Mi nombre es Mónica Quintero. Mi nombre es Ari Martínez. Y yo soy María Lucía Piedrahíta. Y a continuación, durante este video, los guiaremos por las historias de algunas personas que han sido desplazadas en Colombia con las que el Alfredo Molano nos ha permitido encontrar. La crónica de Molano no nos ubica en un espacio geográfico específico, sino más bien en la vivencia de miles de campesinos colombianos en una época que ronda los 70 y roza los 2000. Todos estos relatos suceden en diferentes zonas del país donde hay un incierto o nulo control por parte del Estado, en donde se trabaja la tierra y lo que produce, y en donde el conflicto armado forma parte casi por completo de la vida de estas personas. Con ello también el miedo y la violencia. La siembra de cultivos ilícitos que tienen una distribución gigante en estas zonas y la cual fue para muchas familias o para muchos campesinos el único trabajo que tenían para sustentar sus familias, siendo la más nombrada en el relato el cultivo de hoja de coca. Son por estas mismas situaciones que la gente, familias que solo trabajan de lo que puede o de lo que se les permite, terminan siendo víctimas de unas luchas a las cuales no pertenecen y de las cuales terminan sufriendo todas las pérdidas que deja y sigue dejando. Porque quedan en la mitad de una guerra, poder, adquisición y control, tanto del Estado como de diferentes grupos armados. Esta lectura entonces se vuelve una reivindicación a esos años de memoria, no solo de las personas que nos permiten conocer su historia, como lo serían las relatadas en esta crónica, sino también a las que el Estado se niega a reconocer se niega a reconocer como víctimas. Estas memorias son nuestra historia y debe ser un trabajo en conjunto para aprender y entender nuestros territorios y la gente que las habita, abriendo el diálogo a las víctimas, el reconocimiento de la verdad y de personas que permitan que estas memorias sean dichas y contadas como Alfredo Molano. El libro Desterrados fue escrito por Alfredo Molano, que era un sociólogo, periodista y cronista colombiano que dedicó la mayoría de su vida a entender el conflicto armado desde la voz de las víctimas. Él no investigaba desde un escritorio, él viajaba a los territorios, él caminaba con la gente y escuchaba sus historias, y esta forma de trabajo la llamaba como metodología basada en el diálogo. Digamos que con estas buscaba la forma en que las personas pudieran hablar desde su propio lenguaje y desde su propia experiencia. Bueno, Molano escribió pues este libro también porque fue desterrado. Él, digamos que tuvo que exiliarse por las amenazas que recibió al momento de denunciar las violencias y los despojos de tierra. Él tenía las motivaciones muy claras. Él quería darle voz a quienes habían silenciado, contar o mostrar cómo el conflicto había obligado a miles de familias a abandonar sus hogares y como a revelar que el desplazamiento siempre tuvo intereses económicos muy fuertes. Entonces, las crónicas de Molano no eran solo periodísticas, eran testimonios que recogían la vida, la memoria y el dolor de las familias, de las comunidades campesinas, de los afrodescendientes, incluso los indígenas que vivieron la tierra desde lo más profundo del país. Por esto, el método de Molano no es solo periodístico, sino más bien es un método de información basado en el diálogo. La metodología de la cual vamos a hablar del libro de Molano nos indica cómo fue la forma que él empleó en la construcción gramatical, se podría decir, de todo el compendio y el resumen de las historias que él mismo, de una manera u otra, en la que de una manera u otra él se inmiscuyó entre los campesinos para poder saber de sus vidas. Unas vidas acaecidas dentro de la violencia que nos atañe aquí en Colombia, que viene desde mucho tiempo atrás y que el Estado mismo, siendo que es el actor legal, conjuntamente con lo ilegal, están siendo y haciendo mella en la vida de los campesinos nuestros. La técnica que él empleó
para el libro fue la de la entrevista directamente con los dolidos, se podría decir así, con los que de alguna manera u otra repercutieron en que esa violencia se diera al margen de la ley para con sus campesinos que de alguna manera u otra tuvieron que huir, pero no huir de qué, de una lluvia, no, huir de la muerte misma, que conjuntamente con los guerrilleros y los paramilitares, además del Estado, y no hay que negarlo, se dio en nuestra tierra. Campesinos que fueron desarraigados, fueron desprendidos de su núcleo familiar, de su arraigo de territorio, y que fueron a parar a una ciudad desconocida, y que también allí fueron y son tratados como desarraigados. La relación con la comunidad que tuvo Molano fue justamente esa, inmiscuirse directamente con la vida de ellos, escucharles su dolor, su penuria, y fue así como, de alguna manera u otra, él también nos cuenta que fue desarraigado de su tierra porque fue amenazado por los entes estatales, dice él, y también por los que no son estatales. Y él, para salvaguardar su vida, tuvo que emigrar de su propia tierra como uno más de los desplazados a los que estaba ya acostumbrado a ver. Pues para él eso fue muy doloroso, y eso le dio fuerza para escribir con más ahínco y con más fervor el libro sobre los desarraigados, porque él mismo se convirtió en un desarraigado de su propia tierra, de su propia nación. Esta inmersión nos permite entonces identificar el tema central que nos habla sobre los desarraigados en Colombia. Este desarraigo en el libro se explora desde diferentes aspectos de la vida social. Se menciona la alimentación, los rituales, tradiciones, relaciones de parentesco, pero sobre todo se enfoca en la política y en la economía. Se hace una crítica y una denuncia al Estado que está ausente para estas personas que han sido desplazadas, y también se menciona que estos actores armados que han perpetuado la violencia tienen unos fundamentos que son de territorio y de economía. Desde la historia de Ángela, que nos muestra cómo este desplazamiento y este desarraigo se vive desde la infancia, desde sus lugares rurales hasta zonas urbanas, hasta la historia de El Jardín, que nos cuenta cómo una familia se vio obligada a tener cultivos ilícitos para poder sobrevivir. Todas estas historias nos muestran una ruptura del tejido social y una pérdida de la identidad. Ahora es importante preguntarnos si estas historias son solo del pasado. Desde la publicación de Desterrados, el escenario para las comunidades ha evolucionado en dos contextos paradójicos. Si bien los acuerdos de paz del 2016 dieron marcos legales y teóricos para la verdad, la restitución de tierras y la participación de las víctimas, persisten los problemas de base estructurales de violencia y desarraigo, como los que documentó Alfredo Molano en su obra. La violencia no terminó, sino que se reconfiguró. La desmovilización de las FARC generó unos vacíos de poder que fueron llenados con disidencias, el ELN, paramilitares como el Clan del Golfo y algunos clanes narcotraficantes, manteniendo las mismas prácticas de violencia y de destierro, persistiendo también la violación de derechos humanos y generando muerte a líderes sociales. Aunque hoy existen herramientas para exigir justicia, la implementación lenta del acuerdo, más la impunidad, la estigmatización y un modelo económico basado en el extractivismo impiden la renovación real de los territorios. Así, la promesa de paz conviven con la crudeza de una violencia renovada, en donde la memoria de las víctimas, lejos de ser reparada, enfrentan desafíos para sobrevivir al olvido y a la repetición de la historia. El legado de Alfredo Molano nos deja una tarea pendiente. Esta obra nos enseña que el conflicto tiene su centro no en la ideología, sino en la tierra. Esta tesis sigue siendo motor de la violencia hoy, demostrándonos que Desterrado es un libro que confronta a las élites. Esta crónica testimonial es importante porque nos obligó a ver a las víctimas no solo como cifras, sino como personas con nombres y con rostros. Su valor radica en la humanización del desarraigo, haciendo que no se olviden sus identidades. Nos demostró entonces que no hay una única verdad histórica, y si la hay, está en la gente y sus territorios. Su método es anecdótico y experiencial, viajar y escuchar. Esto también es un llamado a la academia y al periodismo, dejar el escritorio y confrontar la realidad del país. El libro de Molano es un espejo social que nos enrostra
cómo el Estado ha olvidado defendernos en relación con la impunidad. La relevancia contemporánea de Desterrados está en que la pregunta del autor sigue sin responder. Mientras los problemas sean políticos y económicos, nuestro papel fundamental como profesionales es no permitir que la memoria se archive.